periodista y editora Wendy Selene Pérez. Wendy, bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Belén, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos, Wendy, hoy para abordar un tema sin duda alguna por demás importante. No solamente la tragedia ya de por sí de los miles de desaparecidos en México, una gran cantidad de ellos en los años recientes, y Jalisco encabezando tristemente esta lista de personas, de hombres y mujeres desaparecidas, sino también este anuncio hecho hace ya algunos meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un censo, y tú nos lo explicarás seguramente de una manera mucho más clara, que pretende pues visitar las casas de aquellas personas que habían reportado a alguna persona desaparecida y bueno, ver si esta persona que reportaron como desaparecida ya fue localizada y ya regresó a su hogar. Un tema que ha resultado por demás polémico, Wendy. Sí, es un tema muy polémico, Belén, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la audiencia recordará, el 9 de junio en la mañanera dijo que anunció este ejercicio que él llamó censo, que en realidad no es un censo porque un censo es un ejercicio que se hace en todos los hogares, ¿no? Como cuando se hace el censo de población y de una muestra muy determinada. En este caso, hubo varias fases del censo, o sea, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el 9 de junio que habrá este censo, que van a participar la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Gobernación, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda. En realidad ya había habido una prueba piloto y una primera fase entre abril y mayo que coordinó la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto es que tienen diferentes convenios o en algunos casos nada más es como un acuerdo donde diferentes corporaciones de todo el país entregan bases de datos, comparten información con la Comisión Nacional de Búsqueda, porque así lo dice la ley y está permitido, para que puedan cruzar esta información con las miles de personas que están en el registro como no localizadas y desaparecidas y ver si hay una coincidencia y ver checar, se llama búsqueda en vida, así le llama la Comisión Nacional de Búsqueda en vida generalizada, ¿no? Que es masiva. Entonces vas y buscas, eso hasta ahí todo bien, pero cuando el presidente anuncia que entra Bienestar y cuando entra Segov, ahí relegan ya a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la encargada por ley de diseñar, buscar, operar y etcétera, y empieza a entrar la Secretaría del Bienestar con servidores de la Nación, pero ya sin que la Comisión Nacional de Búsqueda sea la que organiza, sino la que empieza a dispersar esa información y a entregarla y a movilizar a la gente casa por casa. Son servidores de la Nación que pues no están capacitados. Estas actividades la gente tiene que estar muy bien capacitada, y ahí se generaron muchísimas quejas de revictimización, de errores, por ejemplo, muchos homónimos, porque Belén, son lo que cruzó Bienestar de información de diferentes bases de datos de todo el país. Fueron 43 millones de datos, lo dijo el mismo Irazoque cuando hubo una sesión del Comité de Desaparición Forzada, y contra la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, que al día de hoy suma 112,400 y como 50 o 25, algo así, pero son más de 112,400 personas no localizadas y desaparecidas en el país. Otra cosa importante es que, por ejemplo, cuando se hizo esta segunda fase, no se entró a Jalisco, es decir, sí entraron a Jalisco servidores de la Nación acompañando a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero el Estado de Jalisco no participó o no colaboró como Estado en el censo del gobierno federal, ¿no? Ordenado por Andrés Manuel López Obrador, porque recordaremos que el gobierno de Jalisco está trabajando en su propio padrón o en su propio registro de desaparecidos. Entonces se desmarcó el gobierno de Jalisco, no entró la comisión local, porque fuentes a las que tuvimos acceso dicen que no se los permitió el gobierno estatal de Alfaro, y entonces entra la Comisión Nacional de Búsqueda con apoyo de servidores de la Nación, y así es como visitan algunas casas en Jalisco.
pero no es que Jalisco haya cooperado. Entonces, esto se está volviendo también en algo partidista, ¿no? En un ejercicio o un plan de búsqueda masivo que es partidista totalmente. Esa sería como una primera parte, Belén. Claro, sobre todo ahondar un poquito sobre este tema de la revictimización. No podemos imaginar el dolor que día con día viven las familias que tienen un ser desaparecido, un ser querido, y que luego lleguen a tu casa y pues en medio de esta tramitología a veces tan burocrática, con funcionarios que quizá ni siquiera tienen la sensibilidad para abordar a las familias, pues lleguen y pregunten, oiga, esta persona ya está viviendo aquí, ya volvió, ya regresó. Cuéntanos un poquito de estas experiencias, Wendy. Mira, en esto lo que dicen las familias que sí es súper doloroso porque llegan, o sea, en algunos casos ha sido tan traumatizante. Nos tocó un caso de Veracruz, por ejemplo, una mamá de Veracruz que nos contaba que llegaron y entonces le dicen, oiga, no sé si se llamaba Daniel, ¿no? O se llama Daniel porque es en presente que hablamos de las personas desaparecidas. Y dice, bueno, ¿está Daniel? No, ves que Daniel no está, ¿no? Está desaparecido, pero ustedes deben saberlo. No, es que lo estábamos buscando, pero ¿cuál es el apellido? No, es que no lo tenemos, usted nos puede decir el apellido. No, pero es que sabe que tenemos, sí, a ver, ¿se puede apellidar Gómez? No, pues sí, sí es Gómez. Ah, ok, oiga, es que se vacunó o tuvo algún trámite en algún otro lugar. Y entonces, imagínate cómo está la familia pensando que puede estar vivo, que puede estar en algún lugar. Y en ese caso, por ejemplo, me acuerdo bien de ese testimonio de Veracruz, que estaba la mamá, ella era la hermana, la que recibió a los servidores de la nación, acompañados de personal de Sedesol en Veracruz, y la mamá dice que se desmaya después, o sea que ya es una persona mayor, ¿no? Y la mamá se desmaya y luego la tienen que llevar al hospital. Otras mamás, por ejemplo, nos decían cómo llegaban en Nayarit, por ejemplo, donde se está como muy documentados los casos de desaparición forzada por parte de policías. eh, Llegaban personal de la fiscalía y el mismo personal de la fiscalía les decía, ¿no? Les preguntaba y quería pasar a hacer las entrevistas a sus casas y ellos decían, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo es que le vamos a dar entrada a nuestra casa a la gente que es la misma que habría desaparecido a mi familiar? Y hay algunos casos, Belén, o sea, que además de la revictimización, del dolor, de revivir el trauma, porque ellas nos los cuentan como algo traumático, es las cosas erróneas que hay. Por ejemplo, en algún caso ya habían localizado al hijo de una señora en una fosa clandestina y le preguntan y llegan y le preguntan gente de la fiscalía por su hijo, pero su hijo ya se los había entregado a la misma fiscalía 2 años atrás. Entonces, sí hay como muchas cosas. Nosotros sacamos una nota en El País, Karina Cancino, este es un trabajo que yo estoy siguiendo con Karina Cancino, que está en Nayarit, y publicamos sobre el malestar de cómo le están tomando fotos a las fachadas de las viviendas, de las casas que visitan, y eso es una violación a las leyes de la privacidad, porque las georreferencian y las suben al sistema donde están teniendo como todos los datos a los que están accediendo de las visitas, ¿no? Claro. Y estos no los tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, Belén. Sí, no sabemos a dónde están parando. Es tremenda esta parte humana de lo que implica abordar el tema de los desaparecidos, que a veces es muy complicado entenderlo o empatizar por parte de las autoridades. Y pensaba justo en esto que mencionabas, uno de los cuestionamientos que se ha hecho a este censo es que pretende precisamente el gobierno, pues, digamos, demostrar que no hay más de 100,000 desaparecidos en México, que algunos de ellos ya fueron localizados y que no se han borrado de este padrón de desaparecidos, pero me parece que más allá de eso, lo verdaderamente importante es encontrar a los que no han sido localizados y sobre todo destinar mayores esfuerzos a la identificación. Seguramente tú, Wendy, que has seguido tan de cerca este tema, pues conoces perfectamente que ese es otro de los grandes problemas, los cientos de cadáveres que hoy por hoy están en los centros forenses, que no han sido identificados en medio de la angustia otra vez de los familiares.
Sí, por ejemplo Jalisco otra vez, ¿no? Que es uno de los estados que tiene más exhumaciones y donde más se han recuperado, pues no solo cuerpos, sino restos, ¿no? Claro. Ya no hay manera como ni de nombrar lo que se está encontrando en las fosas clandestinas o en los sitios clandestinos en Jalisco. Y fíjate, Belén, que hablando de eso, no sé, como de cómo opera la indolencia, es hoy publicamos una nota en El País que es los chats, una serie de chats que encontramos, bueno, que verificamos, obviamente nos pasaron y verificamos que fueran junto con una serie de entrevistas que hicimos con comisionadas y comisionados de diferentes regiones del país, porque muchos no quieren hablar por miedo. Por ejemplo, en el caso de Jalisco pedí entrevista un montón de veces con la comisión, pero todo esto controlado desde el centro de comunicación de Alfaro, ¿no? Entonces ahí no, me dejaban en visto y nunca me dieron la entrevista, y, pero sí hay chats donde en estos chats Enrique Irazoque, que es el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, les dice piden los comisionados de diferentes partidos políticos de Movimiento Ciudadano, de el PAN, del PRI, de Morena incluso, piden reunirse con Irazoque urgentemente porque saben que esto que les dijimos que fue en la primera fase, la segunda fase, ahora está una tercera fase o ahora estaría una tercera fase en campo, ya donde las comisiones locales no están participando, donde están excluidas y solo Bienestar está coordinando junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, pero sin que pase nada por las comisiones locales. Entonces eso es como súper, súper grave y los comisionados y las comisionadas están diciendo queremos reunirnos. Comisionados de otros partidos políticos que no son Morena dicen, bueno, pero es que nosotros no estamos sabiendo nada, merecemos estar en este proceso y no puede ser algo partidista, ¿no? Porque recordarás que hace una semana se reunió, hace una semana creo, se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con los 22 gobernadores de Morena en Palacio Nacional y acordaron, ¿no?, tener un padrón, algo que ya no se llamaba nuevo censo, sino padrón, pero no explicaron bien qué era, y por lo que se ve en los chats esos, pues el padrón es volver otra vez a la calle y volver con este supuesto censo que no es censo, y ver cómo se bajan esos números de desaparecidos, en lugar de preguntar casa por casa si tienen un desaparecido o no enfocarse en si la persona, preguntarle como si fueran ministeriales o si las familias, revictimizando a las familias como si fueran culpables o estuvieran escondiendo a una persona desaparecida, si regresó con vida o no regresó con vida, porque le corresponde a la autoridad por ley a buscar, no a las familias, y además eso, llegar y decirte, ¿no? O sea, es una mamá, me acuerdo que nos decía también en una nota pasada, decía, a mí también me van a desaparecer, es que a mí también me van a desaparecer de cómo llegaba, ¿no? Y entonces hablaban también estos comisionados y estas comisionadas en los chats sobre esa revictimización y sobre el derecho a estar porque son parte del Sistema Nacional de Búsqueda y otra vez, ¿no? Jalisco, que no es de Morena, pues queda todavía mucho más fracturado. Claro. Sí es muy delicado porque con los comisionadas y las comisionados que hemos hablado, la mayoría nos dice que la orden ha sido disminuir las cifras, disminuir los registros, y ha sido una presión para que sea en los tiempos que les determina el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Y ahora que no están las comisiones locales de búsqueda, es más preocupante porque ellas son las comisiones locales y las fiscalías las que pueden avalar si se encuentra a una persona, ya sea fallecida o muerta. Las comisiones de búsqueda y las fiscalías son las que tienen que recibir las pruebas de vida o de muerte y verificarlas. O sea, es un trámite que solo pueden hacer estas instituciones. Entonces, claro, si las comisiones locales están fuera, si son excluidas, ¿quién va a validar que esos datos de hallazgos son reales? Claro. Belén. Wendy, te agradecemos muchísimo tu presencia. El tema, por supuesto, que nos da para mucho más. Ojalá tengamos oportunidad de retomar la conversación contigo más adelante. Gracias por acompañarnos esta noche y gracias por esta información que compartes.
Gracias, Belén. Buenas noches para ti, para todo tu auditorio. Muchas gracias. Bonita noche. Igualmente es Wendy Selene Pérez, reportera y editora en este trabajo y una investigación especial.